A ver, pensemos en esto por un segundo. ¿Qué tal un puente que conecte a un hobbit de la comarca con uno de los pensadores más grandes de la historia de la Iglesia? Suena imposible, ¿verdad? Pues ese puente existe, y hoy vamos a cruzarlo juntos. Vamos a meternos de lleno en una de las sagas de fantasía más queridas de todos los tiempos, pero no como una simple aventura, sino como lo que es en el fondo, un viaje alucinante al corazón del mal, la redención y la propia condición humana. Ok, para entender todo esto, hay que empezar con una ironía, pero una ironía gigante. Lo primerito que hay que saber es que J.R.R. Tolkien detestaba la alegoría, la odiaba con toda su alma. No soportaba la idea de que sus libros fueran como un sermón con elfos y enanos. Él no quería dar lecciones, él quería crear un mundo que se sintiera real. Pero, y aquí viene lo bueno, la gran paradoja. Sin buscarlo, este hombre, un católico muy devoto, nos dejó uno de los análisis teológicos más potentes del siglo XX. Entonces la pregunta es obvia, ¿cómo es posible? ¿Cómo alguien que le huía a los mensajes directos creó algo con tanta profundidad teológica? Bueno, pues esa es la clave que vamos a descifrar hoy. Primero lo primero, tenemos que entender bien el objeto que está en el centro de todo este lío. Y no, el anillo único no es solo magia, es mucho, pero mucho más que eso. A ver, no es un arma que uno pueda decidir usar para el bien o para el mal, para nada. Es algo infinitamente más sutil y por eso mismo más peligroso. Porque seamos honestos, esta historia en el fondo no se trata de orcos y elfos. Es más bien como una radiografía del alma, una exploración brutal de nuestra capacidad para corrompernos. Entonces, si no es solo magia, ¿qué es el anillo en realidad? ¿Cuál es su naturaleza? Resulta que su poder tiene un nombre, y para encontrarlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, hasta los escritos de San Agustín. San Agustín hablaba de algo que llamó libido dominandi. Suena muy elegante, pero en español simple es la sed de dominio, esa necesidad casi incontrolable de imponer la propia voluntad sobre los demás. Bueno, pues el anillo es exactamente eso, pero hecho objeto. Te promete un poder absoluto, pero su única función real es esclavizar y siempre empieza por la persona que lo lleva. Y esta comparación es clave para entender por qué Tolkien era un genio. Miren, Platón ya había imaginado un anillo de invisibilidad, el anillo de Giges. Pero para él, el anillo era una herramienta neutral. Solo servía para revelar la corrupción que ya estaba en una persona. El anillo de Tolkien, ese juega en otra liga. No es para nada neutral. Es un ídolo activo. No revela el mal, lo siembra. Literalmente reestructura la voluntad de quien lo usa para que sirva al mal. Y esto se conecta con una idea teológica fundamental. Solemos pensar que el pecado es simplemente romper una regla, ¿no? Como un no hagas esto. Pero en realidad es algo mucho más profundo. Es una fuerza activa, una adicción que crece y que te va devorando por dentro, consumiendo tu identidad hasta que no queda nada de lo que eras. Y el ejemplo perfecto de este proceso es la tragedia de Gollum. Él no es un villano, es un adicto en la etapa final. Su camino es clarísimo. Todo empieza con la simple posesión del anillo. Eso se convierte en una obsesión total. Luego su voluntad se corrompe por completo. Y finalmente llega la pérdida del ser. Ya no es Sméagol. Y de repente, la invisibilidad que da el anillo se vuelve una metáfora aterradora. Es la aniquilación de tu propia identidad. Ok, vamos con el tercer punto. Y prepárense porque esta es la idea más radical de toda la saga. Aquí está el verdadero núcleo teológico de la historia. Y es que el héroe debe fallar. En casi cualquier historia que nos cuenten, esperamos que el héroe, a punta de fuerza y virtud, triunfe al final. Es lo que siempre pasa, ¿no? Bueno, pues Tolkien agarra esa expectativa, la hace bolita y la tira a la basura. Y lo hace para mostrarnos una verdad mucho más incómoda y mucho más profunda. Pensemos en el momento clave, el monte del destino. Después de todo ese viaje, todo el sufrimiento, todo el sacrificio, Frodo llega al borde del abismo y falla. Se rinde, reclama el anillo como suyo. El héroe de la historia es vencido por el mismo mal que juró destruir. ¡Es tremendo! Y aquí está la lógica detrás de esa decisión tan brutal.
Si Frodo hubiera destruido el anillo por pura fuerza de voluntad, habría sido una victoria del orgullo, del yo pude solo. Y el orgullo, ese deseo de ser el amo absoluto, es la mismísima esencia del anillo. Así que, paradójicamente, para que el anillo fuera derrotado de verdad, Frodo tenía que fallar. Su fracaso es lo que abre un espacio para que actúe algo más grande que la voluntad humana, la gracia. Cuarto punto, la gracia inesperada. Entonces, si el héroe no puede salvar al mundo, ¿quién lo hace? La respuesta que nos da Tolkien es, sencillamente, una de sus creaciones más brillantes. Tolkien hasta se inventó una palabra para esto, eucatástrofe. No es un final feliz cualquiera, Es la buena catástrofe. Ese giro repentino, gozoso, que llega cuando todo parece perdido y que no es resultado del esfuerzo del héroe, sino que revela una gracia, una providencia que ha estado actuando en secreto todo el tiempo. Y esta eucatástrofe se manifiesta de la forma más loca e inesperada posible. ¿Quién destruye el anillo al final? Gollum, él lo hace. Pero no por un acto de heroísmo o de bondad. No, que va. Lo hace cegado por su propia codicia, cayendo al fuego justo en el momento en que recupera su tesoro. Pero, a ver, un momento. ¿Por qué estaba Gollum ahí para empezar? La respuesta está en esos actos de misericordia, casi ilógicos, que tuvieron primero Bilbo y luego Frodo, cuando en momentos clave decidieron perdonarle la vida. Y aquí es donde el círculo teológico se cierra de forma magistral. Esos pequeños actos de piedad que parecían inútiles o hasta tontos son el instrumento que la providencia usa para salvar al mundo. La misma codicia de Gollum, que es el mal del anillo en su forma más pura, se convierte en la causa de la destrucción del anillo. Al final, el mal se devora a sí mismo. Es espectacular. Y con eso llegamos al final, a la quinta parte, el anillo en el bolsillo. Porque esta historia no fue escrita solo para que la admiremos desde lejos. De alguna manera, es la historia de cada uno de nosotros. Porque la verdad es que cada persona carga con su propio anillo. Es esa cosa que nos promete poder, o placer, o control, pero que muy lentamente nos va consumiendo. Puede ser la ambición, el rencor, una adicción, cualquier cosa a la que le entregamos nuestro ser y que poco a poco nos va haciendo invisibles, devorando nuestra verdadera identidad. Y la lección fundamental que nos deja el viaje de Frodo es que la lucha contra ese anillo personal no es una cuestión de fuerza de voluntad. No se trata de apretar los dientes y vencerlo por nuestra cuenta. La verdadera pregunta que nos lanza Tolkien es otra, una mucho más profunda. No es si se tiene la fuerza para destruir nuestro anillo, sino si se tiene la humildad para reconocer el propio límite, la humildad para aceptar que solos no podemos y finalmente pedir ayuda, ya sea a la gente que nos quiere, a nuestra comunidad o a esa gracia que, como vimos, actúa de las formas más inesperadas.